Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares, y en el video de hoy vamos a hacer la tercera revisión del glosario de términos de la Sociedad de Fleischner. En realidad venimos revisando este glosario en los últimos dos videos, este va a ser el tercero y el último, y acá se puso un poco polémica la cosa, así que te invito a mirarla hasta el final porque te voy a contar algunas controversias que aparecieron hacia el final de este glosario de términos. Empecemos. En el último video habíamos hablado de la letra L, habíamos completado los términos que empiezan con la letra L, acordate siempre en inglés porque esta guía está redactada en inglés. Vamos a arrancar con la M y el primer término que nos menciona con la letra M es el concepto de masa. ¿Y de qué hablamos en radiología torácica cuando hablamos de masa? Hablamos de una lesión bien circunscripta que mide 3 o más centímetros de diámetro. ¿Sí? Acá la guía nos habla de que en general cuando uno usa el término de masa, en lo que está pensando es en una lesión predominantemente sólida con componente de partes blandas, pero nos menciona que muchas veces podemos usar este término para lesiones que tienen componente quístico, necrosis o calcificaciones. Este es el ejemplo que nos muestra la guía. Fíjate, esta lesión focal bien definida. Los bordes no importan acá, o sea, vos podés tener una masa con bordes bien definidos, con bordes irregulares, con bordes espiculados, lobulados, más adelante lo vamos a ver, pero necesitas sí este tema de la medida, que sea más de 3 centímetros de diámetro para hablar de masa. ¿Sí? Acá te muestra una masa pulmonar en el lóbulo superior derecho. Hace una aclaración interesante y esto es bueno tenerlo en cuenta para saber qué palabras usar de acuerdo al ambiente en el cual vos te manejes, con qué médicos estás trabajando, porque muchas veces el concepto de masa se entiende como sinónimo de proceso neoproliferativo, como sinónimo de cáncer de pulmón, y no siempre es así. Acá la guía lo que aclara es que se puede usar el concepto de mass-like como en forma de masa, cuando vos veas una consolidación que cumple con estos criterios, ¿no? Que mide más de 3 centímetros. En mi caso, si yo veo una consolidación, directamente la informo como consolidación. Me parece que utilizar el término masa puede llegar a generar confusiones cuando nosotros pensemos que esto podría no llegar a ser cáncer. Así que es interesante, la guía, el glosario, lo que nos habla es más, masa, en español, y mass-like lesion o lesión en forma de masa cuando no tengas la certeza o quieras dejar ver que quizás esto que estás informando, esto que estamos viendo, no es un proceso neoproliferativo. De masa pasamos a micronódulo y este es el primer concepto no polémico, pero sí muy novedoso de este glosario de términos. Aquí hay un cambio hasta esta actualización. Nosotros hablábamos de un micronódulo pulmonar cuando teníamos una opacidad focal más o menos redondeada, bien definida, menor a 3 milímetros. Y ahora lo que nos dice la guía es que esto se modificó a 6 milímetros. Nosotros lo charlamos en nuestro equipo, 6 milímetros nos parece bastante grande la lesión, pero la realidad es que hay que poner algún punto de corte y el criterio más que nada es restarle un poco de importancia a estas lesiones que son milimétricas, son muy pequeñas y que quizás no motiven un seguimiento o alguna acción más activa en el tratamiento del paciente, ¿sí? Y la guía acá nos hace una aclaración que obviamente vamos a tener un mayor cuidado, una mayor cautela cuando veamos estos micronódulos en el contexto de un paciente oncológico. ¿Sí? En un paciente que no tiene antecedente oncológico, quizás estos hallazgos pueden no tener una relevancia patológica importante, sin embargo, en pacientes con un antecedente oncológico conocido, tienen otro manejo, así que vamos a analizarlos y a revisarlos con mucho mayor detalle. Acá nos muestra, fíjense, estos son múltiples micronódulos, ¿sí? Estas, como nos dice la guía, opacidades focales bien definidas, menores a los 6 milímetros. En este caso tenemos un patrón micronodular porque no tenemos solo una lesión, sino que tenemos múltiples micronódulos en el parénquima pulmonar, en este caso también en el lóbulo superior derecho. Pasamos a atenuación en mosaico, por eso está acá este término. Nos habla de que tenemos una atenuación en mosaico cuando vemos áreas parcheadas de diferente densidad en el parénquima pulmonar. En general, este patrón en mosaico o esta atenuación en mosaico, mejor dicho, puede deberse a tres causas: obstrucción de la vía aérea, alteración o hipoperfusión del parénquima pulmonar y afectación intersticial parcheada.
Las áreas patológicas van a depender mucho de cuál sea la causa subyacente que está generando este patrón en mosaico. Lo que nosotros tenemos en consideración cuando estamos viendo este tipo de pacientes es que si esto se debiese a una obstrucción de la vía aérea o a oligoemia, alteración en la perfusión del parénquima pulmonar, estas áreas hipodensas van a ser áreas de parénquima pulmonar patológico, mientras que si esto se debe a algo de afectación intersticial o del espacio alveolar, lo patológico va a ser lo que veamos con mayor densidad. Ustedes ya saben que si ven atenuación en mosaico, lo ideal, si es que es tu primer estudio, sería hacerle una secuencia en expiración y eso nos permitiría confirmar o descartar una de las causas más frecuentes de atenuación en mosaico, que es la presencia de atrapamiento aéreo. Ojo, esto no lo dice la guía, pero lo aprendimos en la práctica. Muchas veces usamos la palabra atrapamiento aéreo para referirnos al patrón en el mosaico, pero si somos estrictos con la nomenclatura, debiéramos, siempre que hablamos de atrapamiento aéreo, tener una secuencia, una adquisición en expiración máxima para corroborar que efectivamente esas áreas hipodensas focales corresponden a áreas de aire que quedó atrapado en el parénquima pulmonar y que no salió durante la expiración. Pasamos al concepto de micetoma. ¿Y qué dice la guía que es micetoma? Acá tengo yo mi machete porque quiero decirte exactamente qué es lo que dice la guía. Es una masa de hifas fúngicas. Es muy frecuente de verlo en la aspergilosis, pero puede verse también en otras infecciones micóticas, fúngicas. Esta masa está compuesta no solo por hifas, sino también se mezcla con secreción mucosa, fibrina, detritus celular, y la característica es que esta masa, esta bola fúngica, este micetoma, coloniza una cavidad preformada. Una cavidad secuelar en el parénquima pulmonar, acá en Latinoamérica y en la India, que es bastante frecuente encontrar tuberculosis pulmonar. Muchas veces las cavidades pulmonares que se colonizan con estos hongos son secuelares de tuberculosis pulmonar, pero obviamente depende mucho en dónde estés evaluando tu estudio, la causa que haya generado esa cavitación pulmonar residual. Y acá me parece muy interesante porque menciona el signo del air crescent, que nosotros en español lo traducimos mal a aire creciente. En realidad, de lo que nosotros debiéramos hablar es de la medialuna de aire, pero de todos modos, como aire creciente es tan usado, hasta en la literatura en español, los tomamos como sinónimos, ¿no? Pero me parece importante porque en algunos libros habla de que aire creciente solamente se usa para la aspergilosis angioinvasiva, si estás un poquito más avanzado en radiología torácica, y en este tipo de lesiones, en los micetomas, hablamos del signo de Monod, el Monod sign, pero bueno, realmente acá estamos hablando de micetoma y la guía utiliza el término de air crescent o aire creciente o media luna de aire, así que es interesante tenerlo en cuenta, pero de acá lo que estamos hablando es del concepto de micetoma y fíjate que acá nos muestra cómo podrían verse dos micetomas. Tenemos estas lesiones cavitadas pulmonares, fíjate que en este caso el paciente tiene múltiples lesiones cavitadas, una de ellas está ocupada por este nódulo o masa, dependiendo de cuánto mida, que es la mezcla de estas hifas fúngicas con detritus celular, secreción mucosa, fibrina y todo lo que nos decía la guía, ¿sí? Este es un ejemplo y este es otro ejemplo bastante similar. Fíjate que en este caso tenés un parénquima circundante bastante sano, pero tenés esta cavitación pulmonar y dentro de la cavitación pulmonar tenés el micetoma. Por tomografía, lo que la guía aclara es que puede tener el micetoma una densidad más bien sólida, pero también puede verse como si fuera una esponja con burbujas aéreas en su interior y también podés encontrarte con calcificaciones dentro de esta bola fúngica o micetoma. Más ejemplos de micetoma. Fíjate cómo algo interesante que nombra la guía es que muchas veces el micetoma, como es una infección que afecta a una cavidad preformada, no es invasiva del parénquima pulmonar, está móvil dentro de esta cavidad. Entonces, una de las cosas que uno pudiera hacer, si es que lo identifica en la consola, este paciente se veía el micetoma, la bola fúngica, dentro de esta cavitación pulmonar, en el lóbulo superior derecho. Rotamos al paciente, lo ponemos en decúbito prono y fíjense cómo esta bola cae, estaba en posterior, ahora se va hacia anterior, ¿sí? El paciente está boca abajo y aquí confirmamos la movilidad de la bola fúngica dentro de la cavitación pulmonar preformada. Y acá la guía nos empieza a hablar de nódulo, realmente se explaya bastante en el concepto de nódulo. Como definición nos habla de una, de nuevo vuelvo a mi machete, opacidad redondeada
típicamente redondeada, bien circunscripta, que mide menos o igual a 30 milímetros en el diámetro promedio. ¿Sí? O sea que el diámetro promedio de la lesión, acordate los dos diámetros en el plano axial, me dan igual o menor a 3 centímetros o 30 milímetros. Y acá se explaya mucho en cuanto a la morfología y los márgenes que pueden tener estos nódulos. Nos dice que pueden ser redondeados, ovalados, poligonales, que pueden ser esféricos, chatos o elongados. Todo esto lo podemos ir evaluando en la tomografía. Y nuevamente acá empieza a hablarnos de lo mismo de lo que habíamos hablado un poco anticipado cuando hablábamos del concepto de masa. Los bordes pueden ser muy dispares. No necesitas unos bordes específicos para hablar de nódulo. Un nódulo puede tener bordes bien definidos, mal definidos, lobulados, espiculados y no va a dejar de ser un nódulo, ¿sí? O sea, no es una condición para hablar de nódulo las características de los bordes que esa lesión tenga, ¿sí? Para no estar confundiéndolos. Entonces, acá nos empieza a mostrar diferentes tipos de nódulos. Fíjense, este de bordes bien definidos, este es bien redondeado, tiene densidad de partes blandas. Si te quedase duda, ahí siempre colocamos una región de interés para medir unidad de Hounsfield. Acordate que densidad de partes blandas está alrededor de 50 unidades de Hounsfield, un poco más, un poco menos. Acá vemos otro nódulo. Fíjate que este dice que también tiene densidad de partes blandas, pero con una morfología más ovoide. Acá uno más redondeado, bien definido, sólido. Este es el típico nódulo pulmonar, pero fíjate que acá ya nos empieza a mostrar otros nódulos pulmonares. No necesariamente tienen que tener densidad sólida, pueden tener densidad en vidrio esmerilado, que es este ejemplo. Este es un nódulo pulmonar puro vidrio esmerilado, no tenemos componente sólido y como ya sabes, la definición de vidrio esmerilado es un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar que te permite ver la trama vascular o broncovascular por detrás, ¿sí? Otro ejemplo de nódulo, en este caso vidrio esmerilado. Fíjate cómo acá ya nos empieza a mostrar lo mismo, un nódulo, pero con bordes espiculados. Tienen estas banditas periféricas que impresionan como infiltrar el parénquima pulmonar periférico a la lesión. Esto es un ejemplo de nódulo pulmonar espiculado. Este es otro ejemplo también de nódulo espiculado. Este tiene unas espículas mucho más marcadas, pero por tamaño, acordate, menos de 3 centímetros, seguimos hablando de nódulo pulmonar. Y acá menciona esto interesante, el pleural tag. La verdad es que estuve buscando bastante cómo lo traducimos en español. Dice etiqueta pleural y yo te juro que nunca informé la etiqueta pleural, así que no creo que esa sea la traducción. Yo creo que de lo que hablamos cuando en español vemos estas imágenes, ¿sí? Son como de tractos o áreas de contacto pleural que tiene esta lesión. Se estudió mucho qué representa este hallazgo imagenológico. Realmente muchos pacientes simplemente tienen estas bandas parenquimatosas que impresionan comunicar el nódulo con la pleura visceral, pero hay artículos en donde se menciona que encontrar este hallazgo puede hacer que aumente el riesgo de infiltración de la pleura visceral por parte de esta lesión, obviamente si esta lesión es neoplásica, oncológica, si lo que estamos viendo es un cáncer de pulmón. Pero bueno, pleural tag lo define cuando está hablando, haciendo la descripción grande de qué hablamos cuando hablamos de nódulo en tomografía, ¿sí? Y acá nuevamente nos habla de estas bandas de tracción pleural que pueden llegar a tener los nódulos como signo de posible compromiso de la pleura visceral. Acá nos muestra más pleural tags o tractos que comunican el nódulo con la pleura. Este es otro ejemplo de granuloma calcificado. Fíjate que bien circunscripto, bordes bien definidos que tiene este nódulo. Cuando cambiamos a ventana de partes blandas, vemos que está totalmente calcificado. Cuando vemos esto, yo directamente lo informo como un granuloma y avanzo, porque realmente es un patrón de calcificación benigno. Acá nos muestra, y este término es interesante, la realidad es que yo en la práctica no lo utilizo, y nos habla de que los nódulos pueden ser simples o complejos. Nos habla de nódulos simples cuando tienen una única densidad y nódulos complejos cuando tienen más de una densidad. Digamos que un nódulo simple podría ser esto, que es pura densidad calcio, pura densidad sólido, pura densidad en vidrio esmerilado, y un nódulo complejo tiene estas características. Puede tener áreas más sólidas, áreas en vidrio esmerilado, cavitaciones, calcificaciones,
¿sí? Siempre nos habla de nódulos complejos cuando hay más de un componente dentro de esta lesión focal, ¿sí? Acá nos habla de que este es complejo porque tiene densidad quística asociada a atenuación en vidrio esmerilado. Otro nódulo complejo, según los términos de la guía, en donde vemos esta lesión focal menor de 3 centímetros, obviamente pulmonar, que tiene dos densidades, áreas con densidad grasa en el centro. Ojo con la densidad grasa, siempre trata de ponerle el ROI para corroborar que eso que estás viendo efectivamente es densidad grasa, y áreas con densidad un poco mayor, densidad sólida, periféricas. Más ejemplos de nódulo complejo, fíjate estas calcificaciones centrales con una densidad sólida periférica. Otra aclaración que hace la guía cuando nos está hablando de las características que pueden tener los nódulos pulmonares es la asociación entre nódulos mixtos con áreas de atenuación en vidrio esmerilado y componente sólido y los hallazgos en anatomía patológica del adenocarcinoma. Nosotros sabemos que podemos hacer una correlación entre los hallazgos de anatomía patológica de adenocarcinoma y nuestros hallazgos tomográficos. Sabemos que cuando vemos en un nódulo atenuación en vidrio esmerilado, obviamente si estamos en el contexto de un nódulo que corresponde a un adenocarcinoma, ese vidrio esmerilado va a estar en relación con un patrón de crecimiento lepídico. Acordate que es este crecimiento de células neoplásicas que tapiza la cara interna, el borde interno de la pared alveolar, no ocupa la totalidad del espacio alveolar, versus el componente sólido que representa las áreas de crecimiento invasivo del adenocarcinoma, ¿sí? Nos muestra el típico comportamiento que podemos ver a lo largo del tiempo de las lesiones del espectro de adenocarcinoma, en donde podemos ver un nódulo subsólido, que puede ser puro vidrio esmerilado o mixto, sólido vidrio esmerilado, que va aumentando no solo de tamaño, sino también de densidad, desarrollando nuevas áreas de componente sólido que se pueden correlacionar en anatomía patológica con áreas de invasión de componente invasivo de este adenocarcinoma. La guía te muestra muchos más ejemplos de nódulos, así que te invito a que vayas a revisarla, a tenerla a mano si te surge alguna duda de qué término usar, pero la realidad es que se explaya bastante con este concepto de nódulo porque realmente es un término que utilizamos día a día los radiólogos torácicos, así que es importante tener en cuenta no solo cuándo usar correctamente el término, sino también qué características diferenciales podemos encontrar dentro de este tipo de lesiones. Y acá esta definición te la tengo que leer textual porque es muy importante. El concepto de opacity o opacidad pulmonar u opacidad pulmonar se refiere a cualquier área de aumento de la atenuación pulmonar, ya sea focal o difusa. ¿Sí? O sea que si vos tenés un aumento focal o difuso de la atenuación pulmonar, podés hablar de opacidad. Y los radiólogos torácicos hablamos de opacidades casi permanentemente, todo el tiempo, todos los días, porque realmente incluye un gran número de patologías de diferentes etiologías, de diferentes orígenes, y eso la guía lo menciona. Que nosotros hablemos de opacidad no quiere decir ni benigno ni maligno, es simplemente este hallazgo de aumento de la atenuación del parénquima pulmonar. Acuérdate que puedes tener vidrio esmerilado y consolidación dentro del término opacidades. Y algo muy importante que resalté y marqué con signo de admiración, porque esto no es nuevo, esto ya viene de la guía pasada, pero ellos desaconsejan fuertemente el uso de la palabra infiltrado. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros estamos describiendo lesiones tumorales hablamos de infiltración tumoral, entonces dicen que se pueden llegar a confundir los dos términos, entonces no hablemos de infiltrados pulmonares para referirnos a estas áreas de aumento de la atenuación del parénquima pulmonar que debiéramos llamar opacidades. Muy importante. Nos habla un poco acá de neumonía organizativa y nos dice que es una entidad histológica, clínica y radiológica que refleja un mecanismo de reparación del parénquima pulmonar después de una injuria exógena o endógena. La neumonía organizativa realmente se está estudiando mucho, cada vez se evalúa más, se analizan más sus características radiográficas, las etiologías que pueden llegar a causarla. Algo interesante es que últimamente se está hablando de que, ustedes saben que la neumonía organizativa hasta el día de hoy forma parte del grupo de neumonías intersticiales y hay un gran grupo de radiólogos torácicos que están en desacuerdo con esa clasificación. Yo humildemente me sumo a la cola, porque realmente, fíjate que cuando uno ve los hallazgos característicos de neumonía organizativa, en realidad
no es lo que prima, lo que predomina la afectación intersticial. Si bien hay afectación intersticial, y eso se ve mucho mejor en las piezas de anatomía patológica, y es por eso que este grupo, esta enfermedad, esta afectación del parénquima pulmonar está dentro de la patología intersticial, lo que más vemos los radiólogos es afectación o ocupación del espacio alveolar. Así que realmente para el radiólogo que recién está comenzando, estudiar a la neumonía organizativa dentro del grupo de todo el resto de las patologías intersticiales, realmente por los hallazgos tomográficos no tiene mucho sentido, así que la guía lo que hace es hablarnos de que cuando hablamos de neumonía organizativa, hablamos de una entidad que tiene características radiológicas, clínicas y histopatológicas muy distintivas y que es simplemente el intento de reparación del parénquima pulmonar a una injuria, y ahí la injuria puede haber sido cualquier cosa: causa interna, causa externa, infecciones, drogas, exposición ambiental. La lista sigue, es muy larga de cuáles pueden ser los agentes que desencadenen una neumonía organizativa. Realmente hablar de neumonía organizativa es para una clase en especial, pero fíjense que acá en el glosario nos muestra algunas imágenes de un patrón característico de neumonía organizativa, consolidaciones u opacidades pulmonares parcheadas, que pueden ser tanto centrales como periféricas, tienen bordes bien definidos, eso es una característica interesante de la neumonía organizativa, pueden tener broncograma aéreo y dilataciones bronquiales en su interior, tienen un respeto relativo del espacio subpleural, pueden hacer signo del atolón o de halo invertido. Ojo que en el video anterior nos quedó mal el concepto de signo del halo y halo invertido. El halo invertido es una opacidad pulmonar que tiene en el centro un área de parénquima pulmonar sano o un área de parénquima pulmonar con atenuación en vidrio esmerilado rodeado por una consolidación. Esto es halo invertido o atolón, y no es patognomónico, pero sí muy característico de la neumonía organizativa. Nuevamente, estas bandas parenquimatosas que no son patognomónicas nuevamente en neumonía organizativa, pero sí se ven bastante frecuentes en esta patología. Nos habla un poco de los diferentes patrones que podemos encontrar. El de crazy paving es uno que a los radiólogos nos encanta. Nuevamente no es patognomónico de nada, lo podemos ver en muchas patologías. Se describió originalmente en la proteinosis alveolar y de hecho es la patología pulmonar que tiene el patrón de crazy paving más marcado, más evidente, más lindo, entre comillas podríamos decir, si estamos entre radiólogos. Y fíjate que el patrón de crazy paving se refiere a esto: son opacidades en vidrio esmerilado asociadas a engrosamiento del intersticio interlobulillar e intralobulillar, y da ese patrón medio de encaje, crazy paving o empedrado loco. En español no suena nada lindo, pero bueno, son como remedan esos juegos que se hacían con las piedras en las calles, cuando las calles eran de adoquines, le decimos acá en Argentina, no sé, en el resto de Latinoamérica si le dicen igual. Acá nos muestra más ejemplos de patrones: patrón en crazy paving, un patrón intersticial, en donde vemos engrosamiento precisamente del intersticio. Lo que va a predominar son opacidades reticulares que simulan una red. De eso nos habla con patrón intersticial. A veces se usa como sinónimo patrón reticular de intersticial, porque bueno, forman estas líneas en el parénquima pulmonar. Y nos muestra también un patrón miliar. Este patrón miliar está caracterizado por la presencia de micronódulos, son nódulos muy chiquititos, en general no superan los 3 milímetros, tiene una distribución al azar, porque suele ser una distribución hematógena, tanto centroacinar como periférica, subpleural, y se llama miliar porque remedan a los granos de Milo, que yo no vi un grano de Milo en mi vida, pero esto lo decimos todos y hay fotos. No sé si es que en Argentina no se consume mucho eso o qué pasa, pero no lo conozco. Otro más ejemplo de patrón miliar, nuevamente patrón en mosaico, ¿sí? Lo que hablábamos, áreas parcheadas de parénquima pulmonar hipodenso, adyacentes a áreas parcheadas de parénquima pulmonar hiperdenso. La causa, como dijimos, vía aérea, vascular o del parénquima pulmonar per se. Hacer la secuencia de inspiración para corroborar cuál es la causa. El patrón nodular, que nos habla obviamente de la presencia de nódulos, acordate, opacidades más o menos bien definidas, en general redondeadas, menores a 3 milímetros, y ahora con esta actualización de la guía, mayores a 6 milímetros, porque si no sería micronodular el patrón. Este patrón nodular nos habla de que hay muchas lesiones, no hay un número para hablar de patrón nodular, digamos, un solo nódulo es un nódulo, más de 2 nódulos
no hablamos de patrón nodular, pero realmente no hay un número y acá nos muestra diferentes ejemplos, este más centracinar y este más difuso. Fíjate que a veces cuando la patología avanza, estos nódulos pueden empezar a confluir y a veces se pierde un poquito el patrón, pero bueno, eso también es motivo para otra clase. Me voy por las ramas. Otro ejemplo de patrón nodular, fíjate que el patrón que predomina es el de nódulos, pero múltiples nódulos, ¿sí? La distribución, obviamente eso después lo podemos analizar en una clase que es una idea de próxima clase que tengo. Patrón reticular, lo que hablábamos, ¿sí? Son líneas que en general pueden estar tanto centrales como periféricas. Fíjense acá que tenemos una distribución más difusa, esta es bien subpleural, esta también es subpleural asociada a atenuación en vidrio esmerilado, opacidades en vidrio esmerilado. Después nos habla de la atenuación en 3 densidades, que esto se empezó a hablar hace un tiempo ya en realidad, pero antes hablábamos del head cheese sign. Es este patrón de 3 densidades en donde en la atenuación en mosaico ves 2 densidades, una aumentada y otra disminuida, y lo que sea patológico va a depender de la causa subyacente. En el patrón de 3 densidades vas a ver como una especie de atenuación en mosaico súper marcada, porque vas a ver precisamente eso, 3 densidades. Áreas de parénquima pulmonar hipodenso, áreas de parénquima pulmonar hiperdenso y áreas de parénquima pulmonar normal que va a tener una atenuación intermedia. Esto nuevamente no es patognomónico, pero sí cuando lo vemos es muy, 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 muy característico de neumonitis por hipersensibilidad. Así que cuando veas el patrón de 3 densidades, importante tener en cuenta ese diagnóstico. Patrón de árbol en brote, que es un patrón micronodular o nodular que se caracteriza porque los nódulos están en una distribución más centroacinar ramificada. La verdad que la guía de sociedad de Fleischer podría habernos puesto un ejemplo un poco más lindo, no se ve tan claro. A ver si más abajo hay, si este me gusta un poco más. Lo que se ven es como ramificaciones con unas bolitas, estos micronódulos en la punta, y bueno, esto remeda, nos hace acordar a los árboles en brote, precisamente este otro ejemplo. Este ejemplo es interesante porque fíjense que tenemos estos micronódulos centroacinares como ramificados. Acá, acá no me puedo quejar, este ejemplo está buenísimo. Ven acá la ramificación con el puntito ahí en el extremo. Lo que puede pasar es que en general esto es manifestación de ocupación mucosa de la pequeña vía aérea. Cuando la infección excede la vía aérea y empieza a ocupar el parénquima pulmonar, este tree in bud, este patrón de árbol en brote, puede asociarse a opacidades centroacinares que pueden ser en vidrio esmerilado, pueden ser consolidaciones, pueden ser confluentes. O sea que a medida que avanza, y esto va desarrollando si evoluciona una bronconeumonía, ¿no? Si es de etiología infecciosa. Pero bueno, ejemplos de árbol en brote, más ejemplos de árbol en brote. Cuando ponen muchas imágenes es que es importante que vos te acuerdes de este concepto, así que lo vas fijando mientras lo vas viendo. Más árbol en brote, ¿sí? Fíjense, los diferentes patrones realmente, una vez que uno se hizo el ojo, es bastante característico. Cuando hay árbol en brote lo diagnosticás muy rápido, pero puede tener un espectro de presentaciones distintos, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo este patrón de árbol en brote que este patrón de árbol en brote. Creo que el próximo video del canal tiene que ser sobre patrones nodulares, muy importante. Ah, este también. Este es de libro y está bien porque esta es la bibliografía, así que este me encanta. Fíjense qué lindo que se ve el patrón de árbol en brote. Seguimos en la P y nos habla de placas pleurales o pleural plaque. Estas placas pleurales son áreas de engrosamiento pleural, en general focales. Cuando hablamos de placas, si no hablaríamos de engrosamiento pleural difuso, que muchas veces pueden estar calcificadas, y una de las asociaciones más importantes es la exposición al asbesto, ¿sí? Enfermedad pleural por exposición al asbesto se va a manifestar como la presencia de placas pleurales parcialmente calcificadas o calcificadas. Eso es lo más frecuente. Más ejemplos de placas pleurales, ¿sí? Fíjense, muchas veces, si recién estás empezando, te puede llegar a generar duda. Las placas pleurales en realidad son un proceso benigno. Y algo interesante es que fíjate la grasa extrapleural, cómo está bien limpita, bien respetada, ¿sí? La placa tiene un borde bien marcado con la grasa extrapleural que no está infiltrada, y eso, si llegase a haber algún tipo de duda, es un hallazgo imagenológico para no pensar en un mesotelioma, que sería un buen diagnóstico diferencial cuando tenemos engrosamientos pleurales, ¿sí? Acá fíjate que tienen densidad de partes blandas, pero también áreas de calcificación están parcialmente calcificadas. Un neumatocele, que un neumatocele no es ni más ni menos que tambores, porque te quiere decir exactamente
un quiste lleno de aire de paredes muy finas, que está dentro del parénquima pulmonar. Pueden estar causados por múltiples factores, en general son una secuela pulmonar, muchas veces de infección, de trauma, y pueden sobreinfectarse, por lo que a veces los puedes encontrar con un nivel hidroaéreo en su interior. ¿Sí? Acá estamos viendo, pero fíjate qué lesión dentro de todo linda, ¿no? Paredes finas, parénquima pulmonar periférico sano y un contenido de aire bien homogéneo. Este es el típico neumatocele. Nos habla un poco de neumomediastino, ¿no? Esto es la colección de aire en el espacio mediastinal que diseca los planos grasos mediastinales. Nos muestra cómo se ve el neumomediastino en radiografía, también cómo lo vemos en tomografía, ¿sí? Fíjense, en este caso puede tener múltiples causas: traumática, iatrogénica, rotura esofágica, rotura traqueal. En casos de asma o pacientes que hicieron algún tipo de mecanismo de Valsalva que genera rotura del espacio alveolar con pasaje de aire desde el parénquima pulmonar hacia el mediastino. Eso se llama efecto McLean. Pero bueno, no importa. Lo que la guía quiere mostrarnos, o lo que el glosario de términos quiere mostrarnos, es a qué nos referimos cuando hablamos de neumomediastino, que es la colección del aire dentro del espacio mediastinal. Podemos también tener neumopericardio, que es la acumulación de aire entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, y lo que vos vas a ver en radiografía es esta lámina de aire rodeando todas las cámaras cardíacas. No vas a ver aire en otras regiones del mediastino, quizás eso sería una pauta para poder diagnosticarlo. En tomografía obviamente es mucho más fácil porque vas a ver todo este aire que rodea las cavidades cardíacas, ¿no? Aire entre pericardio visceral y pericardio parietal. Neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural entre la pleura visceral y la pleura parietal. Acuérdate que la pleura parietal va a estar adherida a la pared torácica y la pleura visceral adherida al parénquima pulmonar, así que cuando se acumula líquido, esta cavidad virtual se hace real, se separan las pleuras, y este es uno de los ejemplos en donde nosotros podemos distinguir la pleura visceral, porque en pacientes sanos no podemos ver pleura visceral o distinguir, mejor dicho, pleura visceral de pleura parietal cuando está sana. Así que un muy buen ejemplo de neumotórax, colección de aire en el espacio pleural. El neumotórax, obviamente, dependiendo la causa y la evolución, puede verse de múltiples formas. Fíjate, este neumotórax crónico con adherencias pleurales. Esto quizás es interesante que nosotros lo evaluemos y lo informemos, porque si se intenta drenar este neumotórax, es altamente probable que este pulmón no reexpanda, porque esto tiene aspecto de secuelar, tiene algunas adherencias que se dan entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esto tiene meses, digamos, de evolución. Así que muchas veces, si se intenta colocar un tubo de avenamiento pleural para drenar ese neumotórax, el pulmón es altamente probable que no reexpanda. No hay imágenes de esto, pero es interesante que hace la distinción entre dos términos que me parece que en la práctica son muy importantes, que es el concepto de neumonía y el concepto de neumonitis. ¿De qué habla cuando habla de neumonía, o qué debiéramos hablar cuando hablamos de neumonía? Es un término diagnóstico reservado para la patología infecciosa del parénquima pulmonar, ya sea que sea una infección bacteriana, viral, fúngica, parasitaria o de cualquier otro microorganismo, o sea focal o multifocal, podemos hablar de neumonía. Lo que nos menciona el glosario de términos es que podemos hablar de neumonitis cuando tengamos un proceso inflamatorio o infeccioso del parénquima pulmonar, pero nos dice que en general el término de neumonía suele reservarse para cuando tengamos una inflamación de etiología infecciosa del parénquima pulmonar, y dejar el término de neumonitis para cuando tengamos otro tipo de inflamaciones no infecciosas del parénquima, como pueden ser por neumonitis por aspiración, neumonitis por radiación, neumonitis por hipersensibilidad, neumonitis por drogas. Cualquier causa que genere inflamación del parénquima pulmonar que no sea de etiología infecciosa nos va a permitir hablar de neumonitis. Así que eso es un concepto interesante para aplicar en tu práctica. Nos habla más adelante, y ya para ir terminando, de la tráquea en forma de sable, ¿sí? Fíjate cuando se disminuye el diámetro transversal o lateral de la tráquea, y acá me parece interesante la definición que nos da. Dice que hay un aumento del diámetro anteroposterior del lumen traqueal con una disminución del diámetro lateral, y acá por definición nos dice, esto yo la verdad que no lo usaba,
que el diámetro coronal interno de la tráquea debe ser de 2/3 o menos que el diámetro sagital al mismo nivel anatómico. No sé si lo vamos a medir específicamente, pero bueno, yo te digo lo que dice el glosario, y en general este cambio en la morfología, esta alteración en la morfología de la tráquea tiene que ver con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Nos habla de engrosamiento septal y nos muestra ejemplos de cómo veríamos el engrosamiento septal. Ya hablamos un poco de que nos va a dar un patrón intersticial o un patrón reticular, pero en el glosario tenemos más ejemplos de cómo podríamos ver esto. Fíjate nuevamente cuando se asocia a vidrio esmerilado, cómo nos puede dar patrones de crazy paving, ¿sí? Más ejemplos. Avanza y nos habla del signo del anillo de sello, le decimos en español, o signet ring sign, que en general está descrito en las bronquiectasias. Se ve como en el corte transversal una forma de anillito de perla, en donde el anillo representa la dilatación bronquial y la perla representa la arteria acompañante, que obviamente como el bronquio está dilatado, queda de menor calibre. ¿Sí? Un ejemplo bastante clásico, 2 ejemplos acá nos muestra, acá sin engrosamiento de la pared bronquial y acá con engrosamiento de la pared bronquial, pero es una manifestación de bronquiectasias. Nos habla del signo de la silueta, como cuando tenemos una lesión patológica adyacente a una estructura anatómica de similar densidad, y eso es importante, nos borra esos bordes, ¿sí? Fíjense, acá yo tengo una neumonía que ocupa el lóbulo medio, y esto lo sé porque precisamente está adyacente al borde cardíaco derecho y me borra ese límite. ¿Sí? Es un elemento importante, lo puedes ver tanto en RX como en tomografía, pero en radiografía te ayuda muchísimo a identificar la localización y la posible densidad que pueda tener la lesión que estés evaluando. Y acá ya para ir terminando, volví a agarrar el papel porque esto me parece interesante. Traqueomalacia o traqueobronquiomalacia se refiere al movimiento excesivo hacia adentro de la tráquea y o de los bronquios principales durante la expiración máxima debido a, y presta atención a esto, debilidad patológica de la pared cartilaginosa de la vía aérea. Y dice que está íntimamente relacionado con el colapso excesivo dinámico de la vía aérea, que esto se utiliza, este término, colapso excesivo dinámico de la vía aérea o colapso dinámico excesivo de la vía aérea, se usa cuando la disminución de calibre se da porque hay una invaginación de la pared posterior muscular de la tráquea, ¿sí? Así que diferencia entre traqueomalacia y colapso dinámico excesivo de la vía aérea a tener en cuenta. La realidad es que nosotros cuando nos piden algún estudio para descartar esta patología, lo que hacemos es una inspiración máxima, una expiración máxima, valoramos los cambios en el diámetro endoluminal, ya sea de la tráquea o de los bronquiofuentes, y acá la guía también nos aclara que tengamos cuidado porque pacientes sanos, totalmente normales, pueden tener como hallazgo incidental una reducción del calibre endoluminal de la tráquea mayor al 70%. Así que obviamente estos hallazgos los vamos a analizar en el contexto clínico general del paciente para hablar o no de que existe patología traqueobronquial. Hasta acá llegamos finalmente, se hizo largo. Espero que te haya servido esta serie de 3 videos para analizar este glosario, esta actualización del glosario de términos de la Sociedad de Fleischner. No está mal repasarlo si ya venís trabajando hace un tiempo para ver qué términos usás, cómo, por qué, cómo podríamos mejorar. La idea de esto no es que está tallado en piedra y que sí o sí tenemos que hacer lo que nos dice la guía, sino es hermanarnos en un lenguaje común para no utilizar términos que en realidad no son apropiados o que no quieren decir lo que nosotros pensamos que quieren decir. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, por llegar hasta acá. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Si querés seguir aprendiendo, te aconsejo estos videos que te dejo acá al costado y nos vemos la próxima. Hasta luego.